Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos viendo diagramas de flujo. En este sentido, comenzaremos nuestra presentación al respecto. Vean ustedes este diagrama que tenemos aquí. En este diagrama podemos observar que estamos teniendo una serie de pasos. Esta serie de pasos nos indican algo. ¿Qué proceso está describiendo? Si se dan cuenta, está describiendo desde un inicio donde se quiere un café hasta llegar a tomar el café. Esto lo sabemos o lo observamos debido al sentido de las flechas. Este proceso estamos suponiendo que va a describir cómo hacer el café porque va desde que lo quiere hasta que toma como tal el café, ¿no? El objetivo de este diagrama es que sea un tanto intuitivo. Si nosotros seguimos las flechas podremos ir viendo hacia un lado o hacia el otro qué es lo que se quiere hacer. Entonces, si empiezo aquí en quiero un café, acá en quiero un café, entonces pasamos a la pregunta, ¿hay un café hecho? Y si hay un café hecho, entonces nos vamos a calentar café. Y si no hay un café hecho, hay que hacer el café, ¿no? Después, ya sea que lo calentemos o que se haga el café desde cero, vamos a servir en una taza y vamos a agregarle azúcar. Pero el azúcar es al gusto, ¿no? Entonces, si ya está dulce, entonces ya me lo puedo tomar. Pero si no está lo suficientemente dulce, entonces puedo añadir más azúcar y volver a empezar. Volver a saber, ¿ya es suficiente el azúcar que he agregado o le falta? Tal vez le falta, entonces vuelvo a añadir azúcar y vuelvo a preguntar si está dulce. Y hasta que llegue a estar al dulce de mi paladar, entonces estaría tomando el café. Noten lo intuitivo que es este diagrama como tal. Si se dan cuenta, todas las flechas tienen un solo sentido. Esto quiere decir que tienen una sola flechita, por así decirlo. No vemos que alguna flecha tenga una flecha acá y del otro lado también esté apuntando hacia algo, ¿no? Y vamos a hablar de estas flechas en particular. Noten cuántas flechas entran a los componentes. A este componente llega una, a este componente llegan dos, a este otro llegan una llega una. Por lo general o lo ideal sería que siempre tuvieran solo un elemento al que lleguen como tal, es decir, que solo estén teniendo una sola forma de llegar, o en este caso estos procesos que son de unión podrían estar recibiendo dos, pero lo ideal es que no sean más. Ahora veamos cuántas flechas salen. Noten que de todas las figuras, excepto de una, salen siempre una flecha. Entonces vean, de este, a pesar de que entran dos, sale una. De este sale una, de este salen dos, y de este, que es el mismo, que es un rombo, es el único que salen dos. Entonces en los rombos van a ser en los únicos que van a salir dos flechas, porque nos hablan de una decisión, ¿no? Hay un sí y un no, y noten que las flechas tienen una palabra que nos va a ayudar a distinguir si se va de un lado o del otro. Esta es la única figura en la que vamos a tener que se tienen dos salidas. De todos los demás siempre va a haber una sola salida. Este es un diagrama de flujo, un poco descriptivo, por así decirlo, o que podría no ser precisamente para un programa de programación, pero a esto nos referimos con un diagrama de flujo. Entonces, vamos a formalizar ahora sí lo que serían nuestros diagramas de flujo. El diagrama de flujo como tal va a describir gráficamente procesos, la forma gráfica de representar los algoritmos que vamos a estar realizando como tal. En este sentido, vamos a ver que los diagramas de flujo tienen como base el teorema de la estructura, del que ya habíamos hablado. El teorema de la estructura habíamos dicho que hablaba de tres bloques básicos. Una caja de proceso, que en este caso lo vamos a representar con este componente rectangular. Una decisión binaria, que lo estamos representando con un rombo como tal. Recordemos que este era del único que salían dos flechas. Una verdadera y una falsa, un sí y un no. Y el mecanismo de repetición, que en realidad está controlado por las flechas, ¿no? Veíamos que había algunas flechas que regresaban. Entonces es la idea de los mecanismos de repetición como tal. ¿Qué otros símbolos vamos a tener? El del proceso que ya platicábamos, que va a ser un recuadro, es el que más estaremos ocupando. El de la decisión, que dijimos que era un rombo, y adentro de este se pone la pregunta. Tenemos el de inicio y fin. Todos los diagramas de flujo tienen un solo inicio y un solo fin, es decir, un solo objetivo. No hay
posibilidad de que tengamos varios fines, por así decirlo. Siempre hay un solo inicio y un solo final. Y utilizamos esta figura para hacerlo notar. Tenemos este dibujo que nos va a hacer referencia a una entrada y salida de datos. Bueno, entrada o salida de datos. Este suele ser usado para entrada o salida, indistintamente. A veces se usa este otro que tenemos solo para entrada y este otro es solo para salida. ¿Pero a qué nos referimos, por ejemplo, en salida de datos? Puede ser la salida una impresión a pantalla, puede ser la salida una impresión en un archivo o una impresión a la salida de la impresora, por ejemplo, ¿no? Entonces, la salida es cuando ya vamos a desplegar los datos independientemente de la forma que los despleguemos. Y en ocasiones nuestras rutinas, nuestros procesos, requieren que llamemos a otro proceso. Estos se llaman subprocesos y noten que es el mismo rectángulo que tenemos en el proceso, pero lleva dos líneas. Esto quiere decir que va a llamar a una rutina que va a estar adentro. Y también tenemos algo que se conoce como conectores. Los conectores nos van a permitir enlazar un componente o un diagrama de flujo con una continuidad de ese. Resulta que idealmente el diagrama de flujo se va a establecer de arriba hacia abajo, o sea, siempre siguiendo como una línea del tiempo vertical. Entonces hagan de cuenta que empieza acá arriba y se va trazando todo hacia abajo. Si hay una decisión puede ir a la derecha o a la izquierda, pero tratando de regresar siempre sobre esa misma línea. Entonces en ocasiones este diagrama suele ser muy largo y tal vez ya no entra en la hoja que lo estamos escribiendo o en el documento donde lo estamos poniendo, o se ve mejor si mejor lo cortamos tal vez a la mitad. Entonces para hacer este corte utilizamos conectores. Entonces ponemos un circulito con un 1 adentro, por ejemplo, donde cortamos el diagrama y lo volvemos a empezar otra vez arriba. Entonces tal vez escribieron un diagrama, ponen aquí un conector y el conector comienza otra vez arriba y otra vez siguen hacia abajo. Entonces así es como estaríamos utilizando este tipo de conectores. Este otro conector también es utilizado, pero sobre todo cuando hay un salto de página. Este es como cuando es en la misma página como tal. Estos son los símbolos que estaríamos utilizando y los iremos viendo poco a poco para ver cómo ligarlos como tal con los programas que estaremos realizando. Recuerden que el diagrama de flujo es independiente del lenguaje de programación, pero está enfocado más hacia programas con un paradigma estructurado. En este caso, bueno, nosotros estamos hablando de C, incluso C++ en los procesos internos, en las rutinas, adentro de las funciones. Estamos utilizando también una secuencia de pasos que es estructurada, ¿no? Entonces está orientado más a procesos estructurados como tal. También es importante saber que no es como un estándar estos símbolos, por así decirlo. O sea, son los que más se suelen utilizar, pero no es que exista un documento oficial donde diga que solo estos se pueden ocupar. Entonces hay muchos programas que suelen cambiar algunos, o sobre todo en la entrada y salida de datos ya veíamos que hay varios. Entonces no siempre será exactamente el mismo, pero la idea es, al menos los primeros 3 casi siempre se mantendrán, que son la base. ¿Qué herramientas pueden utilizar? Bueno, hay varias herramientas que nos van a permitir hacer los diagramas de flujo, incluso en línea, como Draw.io, por ejemplo. Vamos a utilizar nosotros Flowgrim ahorita para mostrarles cómo estaríamos haciendo un diagrama de flujo en ese programa. Aquí estoy utilizando ya la herramienta Flowgrim. Estoy teniendo una vista que me permita ver el diagrama de flujo. De este lado voy a poder ver el pseudocódigo y aquí va a ser como mi consola de ejecución. Vamos a hacer nuestro hola mundo. Para ello, como ya decíamos, siempre tenemos un inicio y un final. Noten que es un solo inicio y un solo final, que casi siempre lo asociamos con la función main, que es la principal, ¿no? Y lo que queremos es imprimir un hola mundo. Entonces, dando clic sobre la flecha, tenemos los componentes de los que hablábamos del diagrama de flujo. Noten que tenemos estos otros que son propios del programa, no tanto de la formalidad del diagrama de flujo, y eventualmente los veremos. Entonces aquí lo importante es hacer nuestra impresión de hola mundo. Eso implica que yo quiero hacer una salida de datos. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar este bloque de salida
Y lo que yo quiero que imprima es un hola mundo. Como es una frase, lo voy a poner entre comillas. Y le damos a aceptar. Noten que el pseudocódigo es que dentro de la función main yo tengo una salida de hola mundo y termina. En mi diagrama de flujo lo leemos igual, tenemos un inicio, una salida que se denota por este componente que dice hola mundo y un final. Y tenemos aquí la opción de correrlo, que lo estaríamos ejecutando con este triángulo verde. Entonces le doy en ejecutar y noten que en mi consola ha aparecido ese hola mundo. Vamos a hacer otro ejemplo. He reiniciado todo y entonces tenemos que tal vez queremos ver una calificación. Para esto vamos a seleccionar aquí y la calificación la estaría guardando yo en una variable. Por ello necesitamos hacer la declaración de una variable que se va a llamar, así, calificación. Noten que aquí me dice tipo de dato y puedo seleccionar en cualquier tipo de dato de los que tenemos aquí. Entero hace referencia a los números 7, 25, 1.300.000, cosas por el estilo. El real van a ser números que tengan decimales. Cadena va a ser una secuencia de caracteres como el hola mundo precisamente, o un booleano va a ser un verdadero o un falso. En este caso voy a decir que es una calificación entera, es decir, solo 7, 4, 10, no va a haber un 3.5, ¿ok? Entonces le doy a aceptar y aquí ya estoy declarando que tengo una calificación. En las variables nosotros también podemos asignarles un valor. Entonces voy a dar un bloque de asignación y voy a decir que mi variable que se llamaba calificación, que así lo pusimos, va a ser igual a lo que yo ponga aquí, a 9. Esta va a ser lo que le estaríamos asignando. Noten que el valor que le voy a poner va del lado derecho del igual y en donde lo voy a guardar va del lado izquierdo. Entonces, adentro de la variable calificación estoy guardando el valor de 9, ¿ok? Entonces aquí ya tendría que calificación se va a guardar adentro de 9. Solo para desplegarlo y verlo, vamos a ponerlo en un bloque de salida y voy a poner calificación. Noten además que calificación ya no lo estoy poniendo entre comillas porque estoy haciendo referencia a la variable calificación, no a la frase calificación. Es decir, yo no quiero que me imprima C-A-L-I-F-I-C-A, o sea, no quiero que me imprima la palabra calificación, quiero que me imprime el valor que está adentro de esa variable. Entonces, por eso no lo pondremos entre comillas. Si yo ejecuto este código, noten que me aparece un 9, que hace referencia precisamente al haber yo declarado mi entero, asignarle un valor y ponerle la calificación como tal. Supongan que en lugar de que desde el programa yo quiero asignarle una calificación, tal vez se la estoy pidiendo al usuario. Entonces voy a borrar este bloque y en lugar de yo decirle cuánto vale, se lo puedo pedir al usuario. Entonces aquí en entrada voy a decir que lo que ingrese el usuario se va a guardar en la variable calificación y le voy a dar un aceptar. Si lo vuelvo a ejecutar, ahora no me aparece nada, está esperando a que yo escriba algo, entonces voy a decirle que la calificación es un 8, por ejemplo. Le doy a aceptar y me dice, es un 8. Entonces yo introduje este 8 y el programa sacó este 8. Por lo general le ponemos un mensaje antes al usuario para que sepa qué es lo que debe de hacer. Entonces aquí le voy a poner un ingrese la calificación. Si lo vuelvo a ejecutar me va a aparecer algo un poco más intuitivo. Aquí ya me dice ingresa la calificación, ya yo le puedo dar un 10, por ejemplo, aceptar y me vuelve a decir, es 10. Eso es lo que me está haciendo este flujo de programa. Noten que me genera también el pseudocódigo, declarar el entero, mostrarle al usuario la frase de ingresar calificación. El usuario va a ingresar un dato que voy a guardar en la variable calificación y después voy a desplegar esa misma variable de calificación. Veamos otro ejemplo. Ahora va a ser un ejemplo para sumar dos números, ¿ok? Entonces, aquí voy a tener dos números. Para yo tener dos números como tal, necesito tres variables, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Entonces, supongan ustedes que yo quiero hacer una operación cualquiera y entonces quiero decir, por ejemplo, que
3 más 5, ¿cuánto es, no? Entonces, para yo lograr hacer esta operación como tal, tengo que guardarlo en un lugar. Entonces, 3 más 5 son 8, ¿no? Entonces, casi siempre ponemos 3 más 5 igual a 8. Casi siempre lo escribimos así, ¿no? Noten que son 3 números. El 3 es un número, el 5 es otro número y el 8 es otro número. Si se dan cuenta, son 3 variables las que tenemos. El primer número, el segundo número y este número que va a ser mi resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a declarar estas 3 variables. Tomando eso en consideración, bueno, vamos a declarar. En esta misma declaración puedo hacer la declaración de las 3, que va a ser el número 1, el número 2, los voy a separar por comas nada más, y el resultado. Los voy a dejar como enteros, entonces le damos a aceptar. Y noten que en una sola puedo hacer la misma declaración, sobre todo si son del mismo tipo de datos. De hecho, solo si son del mismo tipo de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese el primer número. Y vamos a guardarlo precisamente en la variable número 1. Entonces le pedimos que ingrese el primer número, lo guardamos en la variable. Ahora le pedimos que ingrese el segundo número y lo guardamos nuevamente en una variable. En este caso ya va a ser el número 2 que va a ingresar. Y podemos hacer las operaciones. ¿Dónde vamos a hacer las operaciones? En asignación. Esta asignación no siempre va a ser la misma, es decir, yo ya no le voy a decir que calificación es igual a 9, ¿no? Le voy a hacer una asignación dependiendo de lo que haya ingresado el usuario. Entonces, el resultado va a depender de las 2 variables que haya ingresado el usuario, de número 1 y número 2. Entonces, si es una suma o resta, según sea el caso, si es una suma voy a decir que número 1 más número 2. Y ahí me estaría guardando la expresión número 1 más número 2. El resultado de esto lo va a guardar en la variable que se llama resultado. Para yo poder visualizarlo, voy a ponerlo en la salida y voy a decir que me muestre el resultado. Ok, tenemos aquí ya nuestro diagrama de flujo completo. Vamos a ver cómo ha quedado. Nos pide primero que ingresemos el primer número. El ejemplo que teníamos, el 3. Ingresa el segundo número, era un 5. Entonces le damos a aceptar y nos dice que el resultado es el 8. Entonces del 3 y el 5 que nosotros ingresamos, la suma de esos dos es precisamente un 8. Noten que entonces en asignación también podemos hacer operaciones. Estaremos hablando de operaciones o todo el tipo de operaciones un poco más adelante. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a suponer que necesitamos saber si alguien excede una velocidad máxima dado en una vía de acceso, ¿no? Entonces ahí tenemos una sola variable que hay que declararla y va a ser la velocidad del carro. Vamos a decir que este es un real porque tal vez tenga fracciones o con un punto algo el número, entonces le voy a decir que es real y le voy a dar aceptar. Entonces tengo una variable que se llama velocidad. Voy a pedirle al usuario que ingrese la velocidad. Y ese mensaje nada más es un mensaje. Recuerden que este solo es un mensaje como tal. No lo hemos guardado en la variable velocidad. Entonces vamos aquí en entrada, vamos a guardarlo en velocidad. Lo que vaya a ingresar el usuario, lo vamos a guardar en esta variable velocidad. Y lo que necesitamos es saber si es máxima la velocidad. Entonces aquí hubo incluso mucha polémica en México cuando bajaron, en la Ciudad de México, cuando redujeron el límite de velocidad a 50 en algunas vías. Entonces vamos a poner esa condición. Noten, dejen regreso, que lo que hago es ahora irme a una sentencia de control que dice sí, el rombo que habíamos visto en el diagrama de flujo. Esta me va a hacer que aquí adentro yo ponga una condición y va a tener dos opciones, el no y el sí, el verdadero y el falso, ¿no? El verdadero y el falso. Entonces aquí doy doble clic y me dice que ingrese la expresión booleana, de tal forma que necesitamos un poco más
de contexto para esta parte de las expresiones booleanas. Pero de entrada, bueno, vamos a decir que la velocidad queremos saber si excede los 50 kilómetros por hora, ¿no? Si la velocidad excede los 50 kilómetros por hora, ¿qué va a pasar? Si la variable velocidad es mayor a 50, entonces voy a decirle que va a exceso de velocidad. Si no va a exceso de velocidad, puedo ponerle un mensaje de no va a exceso de velocidad o puedo dejarlo así, en blanco. Y tiene un punto de unión para llegar a un solo final. Noten que el final no creo dos finales alternativos. Sigue siendo un solo final. Vamos a correrlo a ver qué tal. Nos dice que ingresemos la velocidad. Le voy a decir que vamos a 100. Le doy a aceptar y me dice que va a exceso de velocidad. Voy a correrlo de nuevo. Me dice ingrese la velocidad. Le voy a decir que voy a 30. Aceptar. Y noten que ya no me puso nada, porque de este lado en el falso no pusimos nada al respecto, ¿ok? Entonces, esa es la base para los diagramas de flujo. Acá faltarían las sentencias de repetición que estaremos viendo más adelante. Sería todo por esta parte de los diagramas de flujo. Iremos todavía trabajando y profundizando más en todos los componentes que involucran los diagramas de flujo.